Trapos rojos y bloqueos. Protestas por hambre en varias zonas del país. En varios puntos y ciudades de Colombia es común durante esta cuarentena nacional ver trapos rojos colgados en las ventanas de las casas en los barrios, indicando que las familias que allí habitan necesitan ayuda porque no cuentan con los recursos para subsistir sin salir de sus viviendas. En Medellín se han presentado protestas ya que los ciudadanos aseguran que las ayudas no les llegan. Los habitantes aseguran que quienes están en programas como Familias en Acción ya no tienen dinero y en algunos casos la situación es peor, ya que tampoco les llega el bono de 100.000 pesos que la alcaldía de Medellín estaba repartiendo. También se han presentado protestas en algunos municipios de La Guajira por parte de las comunidades indígenas guayú, quienes aseguran no tener recursos para alimentos y que además de esto se suma la falta de agua vital para el lavado de manos de forma constante que se requiere para combatir el coronavirus. Los disturbios se han registrado en zonas rurales de Riohacha, Maicao, Manauré, Uribia y Albania, al punto de bloquear las principales vías de acceso a estas poblaciones tras originar más de 200 peajes informales, para lo cual fue necesario la intervención de las autoridades a través del SMAT y lograr garantizar la movilidad del transporte esencial para solventar esta emergencia. A pesar de la entrega de ayudas a las comunidades, ellas siguen reclamando. En el caso de Riohacha, varios líderes de barrios reclaman a la administración distrital la falta de apoyo y el abandono, ya que llevan varias semanas esperando las ayudas que les prometieron que llegarían puerta a puerta, de lo cual no se ha visto respuesta. Morirse de hambre por no hacerlo de coronavirus. Las restricciones impuestas para contener la epidemia del COVID-19 complica el acceso a alimentos a millones de personas que viven el día a día en África. En esta delicada cadena alimentaria, una sola interrupción puede suponer problemas para cualquiera de sus componentes, y ahora la pandemia de COVID-19, que ya afecta a 53 países del continente, que se han notificado más de 10.000 casos, amenazas con desmontarla de arriba abajo, las restricciones que se aplican en todo el mundo para contenerla, como el cierre de fronteras, el tráfico aéreo y marítimo, y los periodos de confinamiento, pueden amenazar la seguridad alimentaria de millones de personas si se gestionan incorrectamente. Nos preocupa el impacto del COVID-19 en países vulnerables que están en lucha contra el hambre, sobre todo los afectados por conflictos o inseguridades, como los del Sahel y otros de África Oriental, que ahora sufren el brote de la langosta del desierto, pero es difícil saber qué efectos se van a ver. Resumen Health Pasteur, responsable de la seguridad alimentaria de Acción contra el Hambre. ACH. Lo esencial es mantener el suministro de alimentos y el acceso para todos, porque al final de una crisis sanitaria nos podemos enfrentar a otra alimentaria, advierte. Pero si bien la imagen estereotipiada de África es la de un continente famélico, los datos dicen que las personas con sobrepeso y obesidad se encuentran en mayor porcentaje en países en desarrollo. Y en este continente hay un buen número de ellos, la gente que gana poco dinero y no compra comida saludable, sino muchos ultraprocesados, que son más baratos y fáciles de encontrar. En África, la situación se exacerba de los miles de barrios empobrecidos de entornos urbanos como Kiberia en Kenia o Kailesista en Sudáfrica. Es muy probable que si la gente no tiene ingresos, en vez de comprar alimentos de mayor calidad, compre otros de bajo coste y desde este punto de vista nutricional sean menos adecuados. Quedarse en casa o morir de hambre, una de las dudas que surgen en medio de la cuarentena. Los trabajadores informales hacen parte de uno de los sectores más golpeados por la pandemia, no solo por la crisis de salud que atraviesa el mundo, sino por los efectos económicos que se generan. En este momento, Colombia atraviesa una situación muy difícil, no solo para los empresarios y dueños de grandes industrias, sino también para las personas de bajos estratos y trabajadores informales, que su sustento y situación económica depende del día a día.
Catherine Sánchez estudia desde su casa cumpliendo la cuarentena decretada en Colombia, como medida para evitar la propagación del COVID-19. Es estudiante universitaria y se gana la vida vendiendo café caliente y agua aromática en las calles de Bogotá. Este trabajo le ha permitido pagar sus estudios y mantener su hogar, pero ahora sus ingresos son completamente nulos y no cuenta con algún subsidio o ayuda por parte del gobierno. Así como Caterina, hay cientos de familias de estratos bajos que no tienen cómo sobrellevar la cuarentena de una manera apropiada y preocupados por el alimento salen a las calles de Bogotá a protestar y pedir una ayuda por parte del Estado colombiano. La cuarentena obligatoria para frenar los estragos del coronavirus ha evidenciado que en Colombia muchos le temen más al hambre que a la pandemia. En medio de la crisis sanitaria se abren paso a medidas para desactivar esa bomba social y garantizar un ingreso básico a los más vulnerables. En un ejemplo ilustrativo, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, lanzó este miércoles un ambicioso programa para entregar subsidios a 3.500 familias bajo el umbral de la pobreza y residentes de la capital, que hasta el momento no han tenido ningún contacto con el gobierno para hacer entrega del subsidio. Según lo observado en los 3 artículos que fueron escogidos, se pueden implementar distintas estrategias para la protección y el bien de salud de miles de afectados por el coronavirus. Muchas de dichas estrategias ya están siendo implementadas. Sin embargo, muchos de estos beneficios o ayudas del Estado no están llegando a todos los necesitados. El gobierno debería hacer una investigación más a fondo de quiénes son las personas que realmente necesitan estas ayudas, ya que muchas de estas se están desviando a hogares que no los necesitan. También que lleven un mejor control de todo lo presupuestado que está dispuesto para esto y no termine en manos de unos políticos sin escrúpulos que solo les interesa su enriquecimiento a toda costa de los que pasan hambre en estos momentos de crisis. Con respecto a la segunda pregunta, no se puede dar una relación de género frente a los casos abordados, ya que en estos casos y en las noticias de las que hablamos, simplemente damos un punto de vista genérico de lo que se está presentando en este caso de cuarentena. Sin embargo, vivimos en una sociedad en la cual en los hogares que se encuentran, en la mayoría de los casos, el padre es el que sale a trabajar y la madre es ama de casa y se queda cuidando a sus hijos y dándoles alimentación. Tal vez esta es una de las razones por las cuales el número de muertes es mayor en hombres que en mujeres. Sin embargo, se han presentado cifras alarmantes de violencia de género en estas últimas semanas, debido a la gran cantidad de tiempo que se pasa en el hogar, lo que lleva a más tensiones, que no solo están afectando a las mujeres, sino también a los niños que están siendo maltratados física y psicológicamente por sus padres.